AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 40800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El conversatorio. Preguntas y respuestas para tratar de entender a la Argentina. Eva Moreira, Amado Vudú y Artemio López tratando de entender un poco. El conversatorio. En cuanto cuento. Bravo. Está bravo, decimos acá con Amado Vudú. Vamos a arrancar el conversatorio. Ya lo tenemos bravo. Sí, Está bravo. vamos a ver. Ya que hay que decir está bravo, está bravo. Muy indudado los hornos, la plata. Sí, hablábamos de eso, sí, de Caos, las inundaciones en el AMBA. Específicamente, la situación más compleja me parece que se la lleva La Plata. La Plata, Claro. sí, totalmente. La Plata literalmente bajo el agua. Toda El la intendente solidaridad. Garro, ¿qué tiene para decir? Nada. Toda la solidaridad con las y los vecinos de La Plata. Sí, decíamos recién que hay varios puntos para los evacuados. Después los vamos a estar repasando. Nos metemos a analizar un poco los resultados del domingo. Ya lo habrán hecho, varios días Lo que usted quiera. para digerir las noticias, ¿no? Yo la vi ya digiriéndola la misma noche ahí en Telam. Nosotros estábamos Sí. en esos momentos ya tratando de digerir un poco. Lo escuché a García Linera estos días hablando también de los resultados. Ah, ¿De mira. Bolivia? No, de los Argentina. de Viste acá. que, bueno, Está bien. opinan todos de la situación Sí. en Argentina, eso está muy bien igual. Está muy bien. ¿No? Lo importante es que hablen el resto del mundo de lo que pasa acá, Sí. así que eso. Pero me pareció interesante algo que planteaba, de que en la política hay que tener un adversario para antagonizar. Y planteaba que en estos últimos años, ¿no?, el Frente de Todos ha tenido como una dificultad, no Cristina, saquemos a Cristina porque Cristina ha tenido adversarios, los ha tenido durante su gobierno, pero si uno ve a Unión por la Patria, o específicamente a Sergio Massa, le cuesta identificar cuál es el adversario de Sergio Massa, ¿o no? Mira, los que entendemos la sociedad como un espacio donde inherentemente hay antagonismos, tenemos claro que la política es un mecanismo pacífico para mediar esos antagonismos. Y me parece que la llegada de Néstor Kirchner puso la política en el lugar de la política, que es mediar en los antagonismos desde este lado a favor del campo nacional y popular, es decir, de los sectores más desfavorecidos por el sistema, identificando cuáles son las causas de eso. Existe otra visión, que podríamos decir encabeza institucionalmente el presidente Alberto Fernández, que es suponer que no hay antagonismos, sino que hay malos entendidos y hay charlas que resuelven los problemas. Como dos modelos de política democrática. El digamos. consensualismo extremo del que hablaba el Coqui Capitanich hace ya
Claro. Por lo menos un lustro. Rancière tiene un texto acerca del fracaso del consensualismo también. Pero me parece que quedó claramente con este gobierno, que no tiene nada que ver con el gobierno de Macri, pero que muchos resultados son similares a los del gobierno de Macri, por yo diría por una concepción sobre cómo funciona la sociedad y la política que pretende no visualizar los conflictos, los antagonismos, los intereses. Entonces, cuando vos haces como que no existen conflictos, antagonismos, intereses, bueno, la política no puede resolver los problemas de los sectores populares nunca. En este sentido, si uno ve desde la mesa del hambre, mi amigo Horacio, y de ahí en adelante, bueno, está claro que no hubo o cómo se no resolvió el caso Vicentín. Entonces, ahí tenés claramente cómo se ve desde este sector de la política, que atraviesa a todos los espacios. Larreta es el otro emergente de esa Claro, bueno, de es esa la muestra visión. más cabal de que conceptualmente esa visión está abolida. Claro, lo que dicen los politólogos mainstream, que lo que hay que hacer es ir por el votante medio. Siempre y dicen que lo mismo, siempre hace dicen 3 lo mismo. décadas que yo lo escucho. Pero esta elección volvió a demostrarle que, yo no diría mienten, tienen una mala conceptualización de la cuestión de los antagonismos y de cómo se pueden resolver. Sin entender el conflicto y enfrentar el conflicto, pierde el salario, pierden las jubilaciones. Bueno, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, desde mi humilde visión, tenían una gran conceptualización del conflicto y de cómo llevarlo adelante. Porque si no, parece que como se planteó recién, no sé si no leí yo la nota de Álvaro, fuera una cuestión de elecciones. No, es una cuestión de la política en forma permanente. No es que tenés que buscar un enemigo para la elección. Tenés que encontrar con quién antagonizar para resolver los problemas distributivos. Y eso fue lo que hizo Néstor y Cristina, eso fue cómo se enfrentó a los formadores de precios, a los bancos, a las FJP, a la YPF privada, al Fondo Monetario. A los medios de comunicación. A los Sí. medios. Claro, porque crean el sentido ese de que es todo lo mismo. Porque es Sí, muy yo creo interesante que igual lo que eso trae. se dibuja con Massa. Digo, No, para vos mí sabés que ahí yo disiento. A Así ver. que ahí empieza una... No, dale vos, A ver, primero no. explicitá, por Yo favor. digo, lo veo tan claro en Cristina. Cada vez que sale Cristina, uno identifica cuál es el adversario. Porque Sí, eso sí. es el kirchnerismo. Porque eso es el kirchnerismo. Digo, me falta eso quizás cuando veo a Aparece Sergio Sergio Massa. Ojo, lo digo como en un momento en donde Unión por la Patria tiene que ponerse a hacer, ¿no? o a repensar a ver qué es lo que puede hacer para llegarle a los ciudadanos o al votante. Y me parece que teniendo un adversario hay un mensaje que se clarifica más. Sí, sí. Claro. ¿No? Digo, Cristina lo tenía, Néstor lo tenía, eran consignas claras, era Clarín miente, Sí. ¿no? Y no veo eso en Sergio Massa, ni siquiera con el fondo. Sí. Digo, porque estás en el medio de una negociación, entonces sos como más Sí. cuidadoso al momento Más cuidadoso, pero vos sabés que yo creo que las últimas intervenciones, ayer hizo una intervención muy interesante, Sí. Massa a dos voces. Y ahí yo creo que marcó claramente una línea de acción que me parece va a ser muy productiva para lo que resta de la experiencia electoral, sobre todo de cara a primera vuelta, Sí. que es identificar primero que hay un solo bloque neoliberal de derecha, que es el que está articulando Mauricio Macri. Con dos que es- cartas. Claro, hay 2 proyectos y 3 candidatos, pero eso es viejo ya en Argentina. Pasó en la capital, vuelve a pasar. Y que lo está articulando Macri ya lo dice explícitamente, o sea que efectivamente son las 2 cartas que va a jugar para darle continuidad al proyecto neoliberal. Eso lo planteó Massa. Y al mismo tiempo señaló lo que implica enfrentar al Fondo Monetario con las herramientas que dejó Mauricio Macri. Señaló que lo quitó como prestamista de última instancia, cosa que habían pasado por desapercibido los medios hegemónicos. Cuando él utiliza la canasta esta de monedas para hacer los compromisos de la deuda irresponsable de Macri, es una decisión estratégica, incluso geopolítica, muy importante, y puso en el centro de la discusión nuevamente lo que implica un modelo de país que asigna derechos, que va por más industrialización, va por la profundización de lo que en una situación tan crítica dejó el kirchnerismo como experiencia histórica,
Y lo hizo muy, muy, muy bien y fue muy contrastante, sobre todo con las propuestas de los otros dos candidatos. Tanto Patricia Bullrich, que está desdibujada, porque ahora está corriéndose al centro, eso termina mal, cuanto por Javier Milei, que está sobregirado, está corriéndose cada vez más a la derecha. Lo de Massa fue, a mi modo de ver, un posicionamiento interesante desde el punto de vista político y comunicacional. Creo que por ese andarivel, polarizando y obviamente redistribuyendo. Anunció medidas a posteriori de su regreso del viaje de negociación con el fondo, de transferencia de ingreso a los sectores populares, clase media, medias bajas, sectores de la jubilación mínima. Me parece que esa es una de las segundas claves para poder resolver electoralmente esta coyuntura. Lo que vos decís, Eva, polarizar y tener un enemigo nítido. Digo, Milei lo tiene tan fácil, dice, su adversario es la casta, digo, es Sí. muy claro. Sí, pero después es dice claro que y el difuso, ¿no? Sí. Es un gran acierto comunicacional, porque el Poder Judicial es parte de la casta o no. Bueno, para Milei no. Bueno, pero por eso, nosotros es claro no. y difuso. Sí. Bueno, ¿y Macri es parte de la casta? No, para claro, Milei no. el Poder Empresarial, ¿es casta o no? Pues yo... Es un eslogan como usan ellos. Claro, es un eslogan. Que sirve. Sí, mucho, sirve. ¿no? Claramente. Sí. Mucho. Bueno, está. Pero sirve, ¿sabes por qué? Porque no se disputa el sentido con la misma intensidad de este lado. Porque de este lado también habría que decir quién es la casta para nosotros. ¿No? Bueno, los Y formadores Macri- de precios tienen nombre y apellido, los que inician Macri las forma parte de corridas. la casta, Claro. el apellido Macri, desde la época de los militares, ¿no? Cuando hicieron el poder empresarial. Y hoy está claro que es una casta. Es Una un casta en la eslogan. cual hay hasta heredero. Sí, creo que si uno se pone fino con Milei, él dice la casta política. No, Sí, no hay una claro. casta empresarial, Bueno, no la bueno, casta bueno, por judicial, eso. ¿no? Se pone fino y dice la casta Pero me política. Bajar parece el que es un gasto concepto muy político. fácil de disputar si está dispuesto a disputar. Por ejemplo, Milei es recontra liberal y está en contra de la casta. ¿Está dispuesto a sacar los aranceles a la chapa que venga de China para que la chapa sea más barata en Argentina? Porque eso es competencia, eso es liberalismo o qué. ¿Y identificará que Roca es una casta o no? Si no se disputan esos conceptos, y bueno, termina ocupando todo el campo discursivo la idea de casta montada sobre personas que no son una casta. ¿Entendés? Entonces, si el candidato, los candidatos dijeran, tiene razón, la casta es Roca, la casta es Macri, No, bueno, la lo que casta dice, son los lo que dice banqueros. Eva es clave. Claro. Él reduce el concepto de casta A la política. a la política. Pero no lo hace porque se le escapó. No, Porque es efectivamente... es un disfraz. Es una materia del pensamiento neoliberal. Si vos analizás todas las crisis de la Argentina, la palabra la crisis de la política aparece como una constante cuando efectivamente se pone en crisis el modelo de acumulación. Pero se deriva a la política. En eso no inventa nada. También, No. escuchá, bajemos un poco el tono porque no es una gran invención, Milei. Ni la casta es de él, es una antigua concepto. Es más, operativamente lo puso en forma Podemos en España. No le decían la En la clase primera política etapa. antes. Claro, o sea, es algo... Y además, 30 puntos en una elección paso, yo creo que fue más impactante la novedad que el acumulado electoral. Después quedaron metidos todo en 500.000 de votos, quedó metida a las 3 alternativas electorales. Hay que bajar el tono a lo que impacta en términos electorales Milei. Y a partir de ahí comenzar a transitar un camino que permita identificarlo claramente, polarizar con Milei. Yo creo que Massa tiene ahí Eso. una gran oportunidad, porque no siempre se presenta un energúmeno de este tipo. O sea, es un activo en términos electorales muy importante. Pero para eso, cuando vos revisás cómo se distribuyó el voto, te das cuenta de que efectivamente se necesita lo que Amado siempre plantea, un shock distributivo, transferencia de ingresos, porque este hombre que está dispuesto a desandar todo el camino de derechos que normalmente lo tiene, los sectores populares lo tienen como memoria histórica, está dispuesto a desandarlo uno a uno, pero lamentablemente cuando analizás el despliegue electoral del voto en términos de ingreso, no se traduce la
el discurso antiderechos, el discurso de baja salarial evidente que propone el neoliberalismo, lo ha hecho además una y otra vez, Sí. con la decisión de voto. Hay algo ahí que está haciendo ruido. Muchos hablan de la narrativa, hablan del deseo, hablan de la esperanza. Eso está Es lo muy bien, material. pero también falta Es lo la guita. material. O Claro. sea, y en lo Claro. inmediato no podemos restituir el deseo, intervenir en lo psicológico, en lo Hay que poner la inconsciente. plata. Primero pongamos la guita y después hablamos. Y yo creo que a Milei vos podés limitarlo con esas dos cuestiones. Claro. De hecho, Polarizando Macri- y poniendo algo Macri, de plata. que para mí es el gran ganador de esta elección, no Milei, porque Macri tiene 2 cartas en el mazo, que lo hizo él, como La visión de claro, Macri. como la destruyó a Michetti cuando lo desafió, después lo destruyó a Larreta y ahora está ahí con el tema Patricia Bullrich, ¿no? Sí, ayer hizo un reportaje en La Nación Más. Sí, Exacerbó mucho su adhesión a Patricia Bullrich. Por lo tanto, lo va a cagar. la vaca, claro. Sí, porque todo lo simbólico que habló de Milei. Cuando hace toda esa perorata de la motosierra, Le dio- que el uso de las palabras de Macri es increíble, ¿no? Sí, sí. Confunde verbo con sustantivo, bueno. Sí, pero, bueno, pero fue lee mejor la realidad de él candidato, bien. fue mejor candidato que Milei cuando fue candidato. Sí, por Mucho eso, mejor. o sea, tampoco inventemos. Pues ahora le el estamos Milei. poniendo un floripondio, una cosa que no. Pero me parece que por eso, vos tenés que antagonizar. Y la prueba de que el que no antagoniza no representa a nadie es Larreta. Así ¿Entendés? es. Entonces, ahora es importante que se ponga arriba de la mesa la plata. Quiero entender que... Y un poco la primera etapa de este gobierno también prueba de que el que no antagoniza no va a ningún lado. la elección de medio término. Claro, el 2021 es el colorario de el despliegue de una política sin antagonismo. Exactamente. Agónico. Porque quien pretende hablarle a todos termina hablándole a nadie. ¿Entendés? Dice, el kirchnerismo le habla al kirchnerismo mismo. Y mirá vos, 54% de los votos sacó Lo una dijo vez. AMLO el otro día en una mañanita, ¿lo escucharon? Sí, Muy interesante lo de AMLO. muy interesante. Refiriéndose a Al- las elecciones Claro. en Yo Argentina. Ahí te la discuto. Yo creo que el kirchnerismo en los últimos años se habla un poco a sí mismo. Creo que hay alguien que puede romper con eso, que lo hace Cristina. Cristina puede romper con eso, pero después no todo el kirchnerismo puede romper con eso. Y hay una parte Pero que como se habla a sí actitud mismo. hace mucho... No, pero está bien hablarse a sí mismo. No Dice, sé no, si está hay bien que hablarle a hablarse a los sí mismo. otros. ¿Y a los tuyos quién le habla? No, bueno, ¿Quién los ordena? Che, Está pero bien, mirá sí, que pero los si te otros dice- son casi el 49 en términos electorales. El otros, en este espacio es muy amplio. Claro. Los frentes que se constituyen cuando efectivamente vos ordenás esto en función del antagonismo, son muy productivos. Fíjate lo que pasó en 2019. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, al diluirse esa matriz, tenemos hoy un problema en términos electorales severo, además de haber venido luego de una experiencia neoliberal nefasta como la de Macri. Pero yo creo que parte del problema de la pérdida de eficacia electoral del kirchnerismo en esta etapa tiene que ver con que no le habla a los propios. ¿Hablar a los propios en qué sentido? Tener un discurso nítido, antagonizante, que marque quién le genera los problemas a la sociedad. A eso nos refiero, porque después empiezan todas estas teorías. ya igual del- se me Dale, dale. dibujó cuáles son los propios. Ah, bueno. porque ¿sabes por qué? Porque Es- nadie les habla. Tenés razón, claro, no es un problema tuyo, es que efectivamente a todos nosotros nos va llevando, nos va nublando la visión tanto tiempo donde el antagonismo se opaca, oculta, silencia, siempre está, pero se corre de la discusión Parece que política. no estuviera. Mira, un gesto extraordinario negativo en esto fue la famosa mesa del hambre. Ahí estaban sentados muchos de los que provocan el hambre. Claro. ¿Entendés? Entonces, si el campo nacional y popular no puede poner un límite y decir, che, yo le hablo a estos y estos con estos antagonizo, con los que también me siento a discutir. No es que te vas a encerrar en una casamata a recibir piedrazos. Te sentás a discutir, con educación, con respeto, hablando de ideas, pero a discutir. Por ejemplo, con el tema de las tarifas. Si no es todo lo mismo, y bueno, todo lo mismo, no tenemos razón de Pero ser. el antagonismo, hay que decirlo, Claro. no lo verbalizamos desde el campo popular democrático, pero siguió existiendo. Fíjate la tasa de ganancia de las empresas. Ahí tenés el resultado de que el antagonismo efectivamente
Eso es independiente de la voluntad de verbalizarlo o no de los Claro. actores. Eso sigue estando. El que mejor expresó eso, Eva, fue Warren Buffett, que digamos no es un kirchnerista, y además sí. tomó hasta las palabras de la teoría marxista. Claro. Warren Buffett, que dijo, la lucha de clase está más vigente que nunca. Lo que pasa es que vamos ganando por goleada y nadie nos pelea. Claro. Y eso es el consensualismo. Eso es eludir el antagonismo, eso es no decir las cosas como son. Esta semana hablábamos también con Hernán Brienza y planteaba un poco esta idea de que Axel tiene una frase que suele decir en reiteradas oportunidades, que es que en esta elección se ponen en juego ¿no? los derechos o la derecha. Él no estaba tan de acuerdo con plantear eso en estos momentos. Plantear lo de la frase de Claro, porque en realidad uno podría decir, bueno, no todos gozan de todos los derechos hoy en día. Tenés un sector que no sabe lo que es un aguinaldo, no sabe lo que es un laburo en blanco. Claro, vos les hablás de derechos que no conocen. Exactamente. Y decís cuáles son los derechos. Es que peligrosa tienen. esa conceptualización, Sí. es muy peligrosa. Porque en ese caso, entonces, la solución sería que nadie tenga derechos. Y yo creo que, al revés, hay que ayornar el mundo del trabajo de hoy a que el Estado ponga en funcionamiento un mecanismo que esas personas tengan los mismos derechos, no que no tengan derechos. Sí, y además... Es muy peligrosa esa cosa. Yo creo que esas cosas se nos van metiendo y ahí aparece cuando no nos hablamos a nosotros. Cuando no hablamos más de la movilidad social ascendente, Pero hay cuando que, nos cuesta pero también hablar hay que de actuar. derechos. Amado. Hay que actuar. Señalar, estoy totalmente La UH de acuerdo. es actuar en la eso. La UH y el descenso de la informalidad que provocó el Néstor y kirchnerismo Cristina. de 50 a 30. Está Se bien. fueron restituyendo derechos. Es difícil porque efectivamente estamos en una etapa compleja, pero Siempre muchas de está. las cosas que creen perimidas y que efectivamente ya no suceden, son también deseos de los sectores de poder, Claro. de que no vuelvan a suceder jamás. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, cristalicen esto como algo natural. Eso ya, voy a citar segunda vez a Marx, no sé si ya conviene, porque yo, bueno, ya no citemos. Vos más. fue Warren Mira, Buffett. Ya fuimos nosotros. Bueno, Warren Buffett. Los sectores dominantes, cuando tienen disputa por el poder, creen que las circunstancias que atraviesan son históricas y cambiantes, maleables. Cuando llegan al poder, Cuando llegan al poder dicen, no, bueno, son naturales. Entonces viene uno y dice, bueno, no, la economía popular bueno, llegó para quedarse. La falta de derecho llegó para quedarse. Todo se escucha, si todo llegó para quedarse, vamos el a la casa y mercado pongamos laboral música. cambió. Claro. Exactamente. Escúchame, ya O si no, es decir otra mercado época. laboral está mal. No hay mercado laboral. ¿Entendés? Entonces, gran parte de nuestra dirigencia le va permeando un discurso que es en contra de quienes quieren defender. Con este tema de los derechos, entonces, bueno, como hay un sector que no tiene derechos, tiremos todos los derechos a la mierda. Y yo creo que lo que estamos pero tirando a la no mierda es la ese, fuerza ese nuestra. No es el planteo, ese no es el planteo. El planteo es que hay, cuando vos te pones a analizar, bueno, ¿quién es el votante de Milei? Bueno, hay un sector que no tiene derechos, que en realidad no se ve amenazado por la pérdida de derechos porque ya no los tiene. Pero vos Es- vas a... Y es difícil que esa persona vaya a votar para que otro no pero pierda vos no laburo podés cuando él es el que no lo organizar la tiene. fuerza política. Hay que disputar. Claro, pensando en... bueno, votan así. No, Néstor Kirchner, ¿qué hacía? Miraba la encuesta, pero él tenía una idea política anterior a la encuesta. Porque lo que tenés que hacer es disputar ese sentido. Si no, no tenés razón de ser en la política. Está bien, yo te estoy diciendo que claramente hay que disputar eso, pero digo, es difícil llegarle a un pibe con esta frase, o son tus derechos o es la derecha. Porque el cuando problema es la ese pibe- frase. Nadie El problema baja es la frase. tierra, bueno. no, sí, por supuesto. Claro. No, yo, por ejemplo, Digo, ¿cómo a los le pibes de llegás a ese- Rappi, por supuesto. Claro, a un pibe Le de diría, Rappi. armen un gremio. Discutan la aplicación. Pedí en que te términos- pongan la moto. Exactamente. El capital no lo podés poner no, vos. por supuesto, ¿qué le voy a decir? Los derechos que se pide, eso, por supuesto, nadie es tonto. Pero bajándolo a la tierra, la adquisición de derechos, sea, en Rappi tiene una modalidad específica. Claro. Eso es lo que hay que decir. Y hay que Pero discutir ahora- esa modalidad. Unión por la Patria. ¿Le está hablando al pibe de Rappi? Bueno, algún sector sí, no todos, es verdad. Yo he escuchado discursos que dicen que los pibes de Rappi están súper felices, Felices. que se creen que son emprendedores y que no quieren volver
Si eso es así es porque no le estamos hablando. Porque si vos les hablás en el lenguaje que hay que hablarle, que no es el que nosotros hacemos para analizar la situación del empleo, no, Claro. en el lenguaje específico. ¿Vos creés que ellos no van a tomar nota de que efectivamente tienen mucho por hacer? Pero por Lo supuesto, mismo, eso es así. Eva, se decía a principios del siglo XIX de los chicos que trabajaban en la mina de carbón a los 10 años en Inglaterra. Bueno, es así, son felices, es lo que les toca, es su lugar, la literatura, Charles Bueno, Dickens, hoy, todo eso. Los discursos de... Alguien salió a disputarlo. Y los se cafés- llegó a la jornada de 8 horas y empezó a haber menos trabajo infantil. Ahora, Claro. si desde nuestra fuerza se naturaliza, bueno, nosotros le hablamos al chico de rap y es feliz y que no, vos lo que tenés que decirle, flaco, tenés que exigir que te den la moto, no la podés poner vos. Tenés que exigir tener un horario, no podés trabajar todo el día porque te están jorobando. Tenés que exigir que Pero tener algún discúlpame. nivel de formalidad y darle las herramientas para que se puedan sindicalizar. Cuando Perón toma la Secretaría de Trabajo y Previsión, ninguno de los derechos que él instauró existía. Mirá si hubiera dicho, no, escúchame, que le vamos a dar derechos de eso, que si no lo tienen, ni le hablemos. El peón rural es un Dejalo tipo así feliz. como, ¿eh? El peón rural es un tipo feliz que Pero pastorea. una No le cosa- hagamos ¿De qué vas a hablar? Si no, además en una campaña donde vos estás antagonizando con un modelo que quiere destruir que no haya cualquier- salario, exactamente. que no haya derechos, que No, yo creo porque que- acá lo que perdemos de vista es que la gobernabilidad del sistema neoliberal es la precarización. Es no que haya personas que estén en situación precaria, que todo esté precarizado. Y todos logran eso con la quita de derechos laborales, con el fortalecimiento de la idea del emprendedorismo y con el endeudamiento de las personas. Eso también precariza. Cuando en lugar de aumentar los ingresos, le dicen, no, ¿qué ha hecho? Mira, desde el 90 ahora el mundo terminó con el flagelo de la inflación. ¿Cómo terminó? Destruyendo el salario. Si vos ponés en una matriz... Y haciendo volar la productividad. Claro, la productividad creciendo al 300%, los salarios estancados. Sí, la inflación se terminó, pero también empeoró la vida de las grandes mayorías. Entonces hay que prestarle atención a estas conceptualizaciones, me parece, y como bien dice Artemio, o estás insinuando vos, creo, traducirlas al lenguaje de la vida material Es lo diaria de que las Eva personas. señala con Claro. toda propiedad. No le estamos hablando, y es verdad, lo que no puede ser de que esta circunstancia que hay que resolver nos lleve a generar una teoría de que efectivamente la ausencia de derechos llegó para quedarse. No, llegó para ser primero nominada, hablada, Combatida. y obviamente combatida. Claro. Yo también digo, nos faltan consignas movilizadoras, Por sí. ¿no? A Unión Sí. por la Patria, en este sentido. Sí. Bueno, el antagonismo con el fondo es uno y la mejora en Pero términos flojo el materiales es otro. para mí es flojo el Mira, Eva, antagonismo tanto con el tenés Bueno, no, razón pero tiene- que tiene- el tiene- eslogan, no sé cómo llamarlo, el leitmotiv, la patria sos vos, después de haber dicho la patria es el otro, Sí. es una derrota política. Sí. Pero yo creo que si vos bajás lo que implica el acuerdo, obviamente, no en estas palabras, en el impacto que tiene en la vida cotidiana, eso puede ser bastante interesante. Lo del fondo, Sí, claro. para mí sí, es un eje de campaña, no para hablar del fondo monetario como fondo, No, sino el cepo que es a tu vida. Lo que está implicando hoy, Claro. baja de salarios, Aumento de tarifas, aumento de tasa de interés. y del desempleo. Lo vamos a ver ya, se separa la economía, efectivamente todo lo que sucede en líneas generales cuando estos acuerdos, pero tenemos experiencia, además la gente no es tonta. Y los chicos, los más jóvenes, aprenden rápido. Mirá. Además, hay que bajarlo a la vida cotidiana. Claro. No- Sergio, ¿cuánto era la Si no somos jubilación un cuando terminó discurso- Cristina? Y estarías en $500 más Muy o bien. menos. Una de las mejores seguramente de la Sí, región. sí, de Yo, lejos. yo este tema lo resumiría así, gracias. Milei pretende dolarizar. Con la dolarización, la jubilación va a estar ordenada entre 20 y 40 dólares. Entre 20 y 40 dólares. Con Cristina llegó a 500 dólares. Y te digo que va a estar en 20 o 40, haciendo algún número de reservas y demás, que hay varios y distintos, pero tomando un punto medio, porque si agarrás el número de Agis es menos todavía, entre 20 y 40 para mí, y tenés el antecedente que con la convertibilidad,
que es una dolarización trucha, estuvieron en 100. O sea, con los modelos de convertibilidad, dolarización, ajuste, como quieras llamarlo, la Argentina sabe que su jubilación va a estar entre 40 y a lo sumo $100. Con el modelo del kirchnerismo, va a estar en $500. ¿Está bien? Entonces, y te agregaría, con la jubilación de Milei, te vas a tomar 12 meses sin comer, sin vestirte, sin alquilar para comprar tu celular. ¿No? Así me parece que hay que plantear las cosas. Si vos hibernás 12 meses, con la jubilación de Milei te vas a poder comprar un celular. Sí, con la jubilación de Cristina en un mes. De eso no va a hacer nada. Él lo que va a hacer es lo que tiene que hacer, que es lo que siempre los proyectos neoliberales hicieron en Argentina. Reforma tributaria, regresiva, reforma previsional, regresiva, baja de salario, baja de jubilación, aumento de pobreza y finalmente crisis en términos de crecimiento, desempleo y bueno, veremos dónde termina eso. Pero tomando lo que señalaba Eva, que en la traducción, yo creo que hay que decir la verdad. La jubilación $120. No sé si no se lo dijo, mirá, no me quiero, creo que Bonet le dijo, pero eso va a ser de $120, porque él dijo $200, una cosa así. La jubilación. Y te digo más, pero no en ese camino, así como el mundo combatió la inflación con desigualdad y con concentración económica, en ese camino ya lo hizo Cavallo, porque no es casualidad que alrededor de Milei estén muchas personas que estuvieron vinculadas. Pero Amado, acordate que tenían un par de locos que decían que hay que dolarizar. Yo me acuerdo Ávila era uno de esos. Para que funcionara Caballo tenés que tener un loco a la derecha que dice lo que hay que hacer es dolarizar. Pero en ese camino no solo le bajaste la jubilación a $100, sino que además terminaste con el 27% de desempleo. ¿Entendés? Y con gran número de empresas importantes de Argentina compradas o por capitales brasileños, o por capitales estadounidenses, o por capitales europeos. A eso te lleva este sistema que proponen. Así es. Bien, ahora volviendo a Unión por la Patria, o a Sergio Massa, ¿no? ¿Cómo este gobierno le da sostenibilidad a las propuestas? Poniendo plata en los bolsillos de la gente. Sí, y comenzando a utilizar una herramienta que nuevamente brilló por su ausencia y es una herramienta de gestión descomunal para todos los gobiernos popular democráticos, es apelar a la movilización popular a través de los gremios, si efectivamente sucede, sino a través de las organizaciones territoriales estudiantiles. Eso lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, lo hizo Perón, lo hace Petro, lo hizo Chávez. Nosotros, que teóricamente tenemos capacidad organizativa para garantizar, más que estos países, la posibilidad de movilización, no lo hemos utilizado nunca. ¿Vos te acordás lo que le dijo Cristina? Primer día. Apenas, no creo que, no sé, no había asumido todavía. Cualquier problema. Acá tenés tu pueblo. Respáldese usted en el pueblo, obviamente el pueblo organizado, que es lo mejor que existe en sus organizaciones específicas, territoriales, estudiantiles, lo que fuera. Esa herramienta de gestión, porque es una herramienta de gestión. No es que uno quiera convocar porque hay que convocar, no. Petro, sin la movilización popular hoy en Colombia, estaría en una situación hackeada. Chau, vuela. Hay que apelar nuevamente a este recurso como recurso de gestión. Eso implica asumir que la sociedad tiene conflicto y que el conflicto es inherente a la práctica popular democrática. Y cuando vos asumís eso, la herramienta de movilización te surge como absolutamente necesaria para llevar adelante una gestión adecuada. Hay que volver a eso. Si no, bueno, las dificultades, si no, ellos se movilizan de otra manera. Es decir, y esta derecha incluso nos ha mostrado que en algún momento, ya no me parece que tengan esa potencia, también apeló a la movilización para confrontar con el gobierno popular. Bueno, todos lo han hecho. No somos tan originales. Mirá el caso de lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, lo hizo Chávez, lo hizo Petro, lo hizo Perón. Lo hizo Perón. ¿Qué es lo que no sé? A menos que seamos una especie rara, que creamos que esto lo van a resolver los analistas. O lo vamos a resolver de las radios, diciendo, bueno, ahora yo veo, o de las columnas de opinión. Hay que hacerse cargo del antagonismo, expresarlo en términos discursivos, pero también materiales. Uno miraba, sobre todo materiales, perdón. Miraba un poco el mapa, ¿no? Y como y ahí en el mapa rápidamente se ve que
está todo el mapa violeta, ¿no? Prácticamente, ¿no? En pocas provincias, en 3 provincias nada más, ¿no? Ganó Juntos por el Cambio, ¿no? Y en un par más ganó Unión por la Patria. Entonces, uno dice, bueno, qué poco se activaron también los aparatos de las provincias, ¿no? Aparatos, digo, si hay algo que tiene el peronismo, supuestamente, o que solía tener, son los aparatos que en definitiva es organización, ¿no? Sí. Y que parece no haberse activado en estas elecciones. No sé si comparten esa visión. Bueno, es cierto que cuando vos analizás la diferencia de votos entre algunas categorías, sobre todo las más hacia abajo, no replican la elección presidencial. Es verdad también que tenemos un modelo de despliegue nacional que hace bastante comprensible la actitud de algunos intendentes, gobernadores, acerca de la preservación de su propio territorio. Yo no exacerbaría ahí las culpas, sino creo que es una explicación colateral, que hay que darla, pero no creo que sea la central para explicar el despliegue electoral de la fuerza. Yo creo que el despliegue electoral de la fuerza está vinculada a transformaciones estructurales que están pendientes, que efectivamente un sector importante... la recuperación del salario. Claro, porque así como hay cortes evidentes a nivel municipal y de gobernación, también es cierto que hay un montón de gente que no participó de la elección. Pero ¿Y eso, ¿a qué lo atribuís también? Claro. ¿A que hay una voluntad política para que la gente no vaya? No. Acá hay que resolver problemas estructurales que hacen que motivan a la gente, participa, que los gobernadores tomen decisiones de no desdoblar elecciones, que los intendentes... no digo que no haya picardía, siempre hay. Artemio. Pero no son las que explican el plecho de la elección. Yo, dos preguntas te quería hacer mientras venía para acá. Fácil. Hago de Eva. Sí. Yo acoto algo más. A mí igual eso me da un poco de esperanza. ¿Sí? Digo, porque si no movilizaron el aparato... Todo da esperanza. Digo, bueno, por ahí si lo movilizan, ¿no? Las cosas pueden cambiar. Pero, Eva, el tema de los ingresos también da esperanza. Pero sí, bueno, claramente. Escúchame. Porque hay que ponerlo. Entonces yo que me imagino que Sergio Massa... Está terminando la cuestión del fondo para hacerse de los fondos que tiene que hacerse, para no tener menos estabilidad macroeconómica y poner la plata donde hay que ponerla. Pero yo, lo que señalabas antes, o lo que propusiste analizar antes, una pregunta, Artemio. Primero, la diferencia que se da no tiene más que ver con el voto en las categorías intendente y gobernador de los migrantes, que otro tipo de diferencia. No, en la provincia de Buenos Aires sí, la diferencia. Pues se está exacerbando una diferencia que por ahí exacto, no está. No, en la provincia de Buenos Aires la diferencia son los que pueden votar gobernador y no a presidente, es eso. Porque si no es un mal análisis, me parece. Y la otra pregunta que yo te quería hacer, porque Artemio trajo un concepto muy interesante en distribución del ingreso que no se dice generalmente, que es, una cosa es cuando estás por abajo de la línea de pobreza y se mide y te dicen la brecha, claro, la distancia para dejar de ser pobre. Y tan importante como la plataforma es la profundidad. ¿Cuánto estás lejos? En esto del mapa violeta, yo ahí tengo una pregunta. Es cierto que el mapa es todo violeta, pero es todo violeta por un poquito, muy cuando desagregás por salario ya no es todo violeta. Empiezan pero las digo marchas. el voto de Milei ahora, ¿no? Sí, pero digo, cuando vos desagregás no es tan así. Pero claro, por supuesto... podría ser violeta claro, si hubiera una cosa como los mapas orográficos, ¿viste? Pero hay muchísima más gente que no participó y votó... 10 millones, 11 millones de personas. En bronca, con el voto blanco. 1.100.000 votos en blanco. Me parece que tiene todas las oportunidades más porque desde el punto de vista de la ingeniería electoral fue muy interesante lo que sucedió en La Paso. El efecto voto útil ahora lo tiene Milei para la derecha. O sea, claro, se acabó la historia esta. Hay muchos decían, no, La Paso no es nada, no influye nada. No, sí, influye. Fíjate cómo influye que tienen a Patricia Bullrich en una trampera de la cual no puede salir. ¿Dónde crece Patricia Bullrich? Lo que dijo Milei ayer tiene razón. Bueno, por ahora vote la primera marca, somos nosotros. Efectivamente el voto, por eso Macri está como está, diciendo estamos todos unidos, bueno, fue a defender a Patricia Bullrich, cuando Macri defiende algo, agarrate Catalina. Está al borde de liquidarlo. Por eso. Pero digo, desde el punto de vista de la ingeniería electoral... El único que tiene para crecer es Sergio Massa y eventualmente Milei. El resto se terminó porque lo dejó a Patricia Bullrich en el lugar de Larreta.
Porque más, se ha moderado, un error tremendo. Ahora dice que el CONICET no tanto. Bueno, tomó la posición que tomó a Larreta y le va a ir como le fue a Larreta. Por lo tanto, Massa tiene la gran oportunidad de, a partir de lo que él ya dijo, va a mejorar ingresos en lo que se puede en esta coyuntura tan estricta y con tantas pocas chances que nos dejó el acuerdo delictivo de Macri, que bueno, está en reformulación, de crecer electoralmente e ingresar al balotaje contra, a mi juicio, la opción que más preferencias va a obtener en esta primera vuelta, que es la de Javier Milei. Y ahí quiero ver esa elección, porque ahí empieza otra elección partido, después de haber transitado la primera vuelta, de que las medidas que Sergio Massa propuso hayan sido efectivas y que Milei siga haciendo campaña como habitualmente hace. Los medios ahora le han puesto el foco, lo van a hacer hablar. En España, una de las explicaciones de la remontada de Pedro Sánchez fue primero la actitud del candidato, después las condiciones materiales que no eran tan complejas. Pero la segunda es que se sobregiró la derecha. Y Sánchez tuvo la virtud de decir, ven, son lo mismo. Vox ya proponía desastres irracionales, como le escuché ayer decir a Villarroel, bueno, la vicepresidenta, la negacionista, la que, bueno, y lo que propone Milei. Milei no se puede moderar. Si se modera, pierde el único atributo que tuvo. Se lo come Bullrich. Exactamente. No lo va a hacer. No sé. Ya si mostró no lo va a hacer. que no lo va a no hacer. Debiera hacerlo. Pero yo te agregaría lo de Massa. No solo anunció los ingresos, ¿sí? Que esperemos que sea y pronto y contundente, sino que además armó una nueva estructura para controlar precios. O sea, sí, mejor. No se habló mucho de esto, pero tomó nota de que ahí tiene un problema. Entonces pone a una de las personas que entiendo que él más respeta desde el punto de vista de la gestión y el conocimiento, a comandar o a intervenir en la cuestión de los acuerdos de precios y los controles de precios. Entonces es como que creo que hay que irle prestando atención a estas cosas a ver qué resultado tienen. No vaya a ser cosa que estemos en un, digamos, que se estén resolviendo esta cuestión de los no antagonismos en el mejor sentido posible. Uh-huh. Para terminar, en un momento, ¿no? En uno de los conversatorios pasados hablábamos sobre voto táctico, voto ideologizado, ahí con algunas diferencias. Y a mí me parece que, digo, por suerte, el voto a Milei no es un voto ideologizado. Como puede haber sido, no sé, el de Bolsonaro en las últimas elecciones. Por supuesto que no, y menos impugnar a los votantes, por supuesto que no. Eso no es de peronista. Claro. Impugnar el voto del otro, eso también, por favor. Trae algo de esperanza. Bueno, ahí... Pero totalmente. Hay miles de análisis que prueban que una parte del electorado de Milei está de acuerdo con la intervención del Estado en distintas áreas, que buena parte de lo que realizó el kirchnerismo bautismal es reivindicado por electores de Milei. No, por supuesto. Milei sí tiene un componente ideológico fuerte. Total. Sus electores mesiánico. No. Ideológico mesiánico. Mesiánico y muy... Pero atrás de todo esto, el que diseña esta estrategia es Macri con los apoyos que suele tener. Es el gran resucitado, no sé, leí, estaba bien esa nota, el renacido. Sí. Pero nosotros lo venimos diciendo hace rato. Sí, sí. La persona que más estaba trabajando en política en Argentina iba por otro tipo de alianza. Acá tenés. Estaba desarmando la alianza que había. Bueno, se terminó dando todo. Así es. Estaba construyendo una nueva alianza, una nueva alternativa. Lo cual no quiere decir que sea Gardel ni que haya que rendirse, porque ya esto lo escuchamos cuando había llegado para quedarse de por vida. Bueno, no, él intenta hacerlo. Lo que yo creo, claro, es que esto, más que analizar al votante, lo que hay que analizar son nuestras propuestas. Viste, acá es como que se pierde mucho espacio en la mesa de arena y conceptualmente ahí me parece que se pierde potencia. Bueno, la mesa de arena fue, entre otras, pero ya no las opositoras, también mesa de arena propia, que dijeron, no, vamos a darle manija a Milei y así nos conviene porque deprime la posibilidad de juntos. Sí, eso lo logró, pero mirá lo que tenés ahora. No hay que hacer esos cálculos. En política hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo que el peronismo vino a hacer es a construir justicia social y felicidad para el pueblo. Esas dos consignas no se mueven. Lo que decía Perón, la doctrina es inamovible. La táctica obviamente se adapta a la época. Pero las tres banderas, más la búsqueda de la felicidad del pueblo,
Es absolutamente, suena feo, felicidad, suena naif, sin embargo, qué No, importante, es lo único importante. es lo único importante Pará, una felicidad del política. pueblo y hoy. Claro, no ahora, pasado mañana. exactamente. Porque lo otro, si no, es la propuesta de tipo, bueno, si sos muy infeliz durante los próximos 45 años, este país va a ser extraordinario. Y la verdad que esa es la mentira mejor construida de la historia argentina. Pero Amado. bueno, Eva, igual vos tenés razón en muchas de las intervenciones que hiciste. Te quiero decir que efectivamente falta hablarle a los propios. Estoy de acuerdo totalmente. Falta construir un antagonismo más explícito. Estoy de acuerdo totalmente. Y eso es una estrategia de campaña. Polarizar, distribuir y hablar a distintos sectores con el lenguaje que les es específico. Yo te agregaría de campaña y de gestión, Y bueno, de política. Amado, Artemio, ¿la seguimos la semana que viene? ¿Cómo Dale. no? Este fue el conversatorio con Amado Vudú y Artemio López en Cuento Cuento.